Si dentro de 5 años sigues exactamente en la misma situación económica que tienes hoy, ¿crees que será por falta de dinero o por algunos comportamientos que todavía no has corregido? Permítame hacerle una pregunta aún más difícil. ¿Y si el principal obstáculo para alcanzar el éxito no estuviera en el gobierno? ¿Y si no estuviera en la economía? ¿Y si no estuviera en tus padres, en tu jefe, en tu país o en la falta de oportunidades? ¿Y si estuviera dentro de ti? Durante muchos años pensé que las personas exitosas tenían algo especial. Creía que eran más inteligentes, creía que tenían mejores contactos, creía que habían nacido en circunstancias privilegiadas. Y aunque algunas veces eso puede ayudar, con el paso de los años descubrí algo completamente diferente. He conocido personas extraordinariamente talentosas que nunca progresaron. Y también he conocido personas aparentemente comunes que construyeron vidas extraordinarias. Entonces comprendí algo. La diferencia no estaba únicamente en el talento, la diferencia estaba en ciertos comportamientos que unas personas decidían corregir y otras no. Porque existe una verdad incómoda que pocas personas quieren escuchar. La mayoría de nosotros no somos detenidos por nuestras circunstancias, somos detenidos por nuestras propias actitudes. Y eso fue algo que aprendí observando durante muchos años las diferencias entre ciertas formas de pensar en Japón y muchas de las formas de pensar que encontramos en Latinoamérica. Hay algo que me llama profundamente la atención. Cuando una persona fracasa, casi siempre busca una explicación externa. Es natural, es humano. Todos lo hacemos. Buscamos responsables, buscamos culpables, buscamos razones fuera de nosotros. Porque mirar hacia afuera siempre resulta más cómodo que mirar hacia adentro. Y precisamente ahí aparece el primer comportamiento que he visto destruir más sueños que la falta de dinero. La cultura de la culpa. Permítame explicarlo. ¿Ha conocido a alguien que siempre tiene una explicación para todo? No progresó porque el gobierno, no consiguió trabajo porque la economía, no inició su proyecto porque el mercado, no aprendió porque los profesores, no avanzó porque sus padres. Siempre existe alguien más responsable, siempre existe una causa externa, siempre existe una justificación perfectamente elaborada. Y lo más peligroso es que muchas veces esas explicaciones contienen algo de verdad. Porque sí, existen gobiernos malos, existen economías difíciles, existen injusticias, existen obstáculos reales. Pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque la responsabilidad y la culpa no son la misma cosa. La culpa mira hacia atrás, la responsabilidad mira hacia adelante. La culpa busca quién causó el problema, la responsabilidad busca quién lo va a resolver. Y cuando comprendí esa diferencia, mi vida cambió. Recuerdo que durante años escuché personas decir, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiera tenido otros padres, si hubiera estudiado en otra universidad, si hubiera tenido más dinero, pero la realidad es que nadie puede cambiar eso. Nadie puede modificar el pasado. La única pregunta útil es, ¿qué harás con lo que tienes hoy? Y justamente ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Porque mientras siguen buscando culpables, otras personas están buscando soluciones. Mientras unos justifican sus resultados, otros están construyendo nuevos resultados. Y después de algunos años la diferencia se vuelve enorme. Hay algo que debemos comprender. La vida no siempre recompensa al que tiene razón. Muchas veces recompensa al que actúa. Y eso puede parecer injusto, pero es una realidad. Por eso cada vez que alguien me dice, Yokoi, es que la situación está muy difícil, yo suelo responder, tal vez tengas razón, pero inmediatamente hago una segunda pregunta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque esa es la única pregunta que realmente importa. Ahora bien, existe otro comportamiento que suele acompañar a la cultura de la culpa, y es todavía más peligroso, porque muchas personas ni siquiera saben que lo tienen. Estoy hablando de la arrogancia disfrazada de conocimiento. Permítame decirle algo. Uno de los momentos más peligrosos en la vida de cualquier persona ocurre cuando cree que ya sabe suficiente, porque en ese instante deja de aprender. Y cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Recuerdo algo que observaba constantemente. Las personas que más sabían no eran las que más hablaban, eran las que más preguntaban, las que escuchaban, las que reconocían que todavía tenían mucho por aprender. Sin embargo, ocurre algo curioso.
Mientras menos sabe una persona, más convencida suele estar de que ya entendió todo. Y eso la vuelve inmune al aprendizaje. He visto personas rechazar libros porque creen que ya saben. He visto personas rechazar consejos porque creen que ya saben. He visto personas rechazar oportunidades porque creen que ya saben. Y mientras tanto, otras personas continúan creciendo porque conservan una actitud diferente, la actitud del estudiante. En Japón existe algo que siempre me llamó la atención. Incluso personas con décadas de experiencia continúan considerándose aprendices. Continúan estudiando, continúan observando, continúan mejorando, porque entienden algo muy importante. El momento en que creemos que ya llegamos es precisamente el momento en que comenzamos a quedarnos atrás. Y esto aplica para todo, para los negocios, para las relaciones, para las finanzas, para la vida. Por eso me preocupa cuando alguien me dice, yo ya sé, porque generalmente esa frase significa, ya no quiero aprender. Y cuando una persona deja de aprender, el crecimiento se detiene. Pero existe un tercer comportamiento aún más silencioso, uno que probablemente ha destruido más sueños que cualquier otro: el miedo. Y quiero aclarar algo, no estoy hablando del miedo normal. Todos sentimos miedo. Yo también. Todavía hoy siento miedo algunas veces. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo tome decisiones por nosotros. Porque muchas personas no están donde quieren estar porque constantemente se preguntan, ¿y si fracaso? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si los demás me critican? Toda su energía está concentrada en imaginar escenarios negativos. Y mientras hacen eso, la vida sigue avanzando. Permítame preguntarle algo. ¿Cuántas oportunidades ha perdido por algo que nunca ocurrió? Piénselo. ¿Cuántas veces dejó de actuar por un problema imaginario? ¿Cuántas veces se detuvo por una historia creada por su propia mente? Porque muchas veces el miedo no describe la realidad, describe una posibilidad. Y las posibilidades no son hechos, son únicamente historias. Recuerdo que cuando era joven había muchas cosas que me daban miedo. Me daba miedo equivocarme, me daba miedo hablar, me daba miedo no encajar, me daba miedo fracasar. Y poco a poco descubrí algo. La mayoría de las cosas que temía jamás ocurrieron. Y las pocas que ocurrieron me enseñaron algo valioso. Entonces comprendí que el miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. La confianza no aparece primero. La confianza aparece como consecuencia de la acción. Por eso las personas valientes no son aquellas que no sienten miedo, son aquellas que avanzan a pesar de él. Y cuando una persona aprende eso, comienza a recuperar una enorme cantidad de poder sobre su propia vida, porque deja de vivir según sus temores y empieza a vivir según sus decisiones. Pero hay otro comportamiento que suele trabajar junto al miedo, un comportamiento mucho más cómodo, mucho más agradable, y precisamente por eso resulta tan peligroso: la comodidad. Porque hay algo que debemos comprender. La comodidad es maravillosa. Todos la disfrutamos. Todos queremos sentirnos seguros. Todos queremos sentirnos tranquilos. El problema aparece cuando convertimos la comodidad en nuestro objetivo principal, porque en ese momento dejamos de crecer. Recuerdo una frase que escuché hace muchos años. Decía que todo crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Y durante mucho tiempo pensé que era una exageración, hasta que observé la realidad. Las personas que aprendían más eran las que se atrevían a sentirse incómodas, las que hacían preguntas difíciles, las que asumían nuevos desafíos, las que intentaban cosas que no dominaban. Mientras tanto, quienes buscaban comodidad permanente permanecían exactamente en el mismo lugar, porque la comodidad tiene una característica muy interesante: te hace sentir seguro, pero también puede mantenerte estancado. Y eso es algo que muchas personas descubren demasiado tarde, porque pasan años enteros haciendo exactamente lo mismo, pensando exactamente igual, tomando exactamente las mismas decisiones. Y después se preguntan por qué sus resultados no cambian, pero los resultados rara vez cambian si nosotros no cambiamos primero. Por eso quiero que reflexiones sobre algo. Si su vida sigue exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿qué comportamientos actuales podrían estar provocándolo? Porque muchas veces no necesitamos agregar algo nuevo, necesitamos eliminar aquello que nos está frenando.
Y precisamente cuando comprendí esto, descubrí otro comportamiento que destruye más oportunidades de las que imaginamos. Un comportamiento tan común que la mayoría de las personas lo considera normal: juzgar constantemente a los demás. Y fue ahí donde entendí una verdad que transformó completamente mi forma de observar a las personas exitosas, porque durante mucho tiempo yo también cometí ese error. Veía a alguien exitoso y automáticamente construía una historia en mi cabeza. Quizás usted también lo ha hecho. Vemos a una persona conduciendo un automóvil costoso. Vemos a alguien que ha construido una empresa. Vemos a alguien que logró resultados extraordinarios. Y sin conocer absolutamente nada de su historia, comenzamos a emitir juicios. Seguro tuvo suerte, seguro tenía contactos, seguro recibió ayuda, seguro no trabajó tan duro. Y lo curioso es que muchas veces no conocemos ni el 1% de su recorrido. Simplemente llenamos los espacios vacíos con nuestras propias suposiciones. Hay algo que debemos comprender. Cuando juzgamos constantemente a quienes tienen éxito, revelamos más sobre nosotros que sobre ellos. Porque nuestras críticas muchas veces hablan de nuestras inseguridades. Hablan de nuestros miedos, hablan de nuestras frustraciones, hablan de aquello que todavía no hemos resuelto dentro de nosotros. Recuerdo una conversación que tuve hace años. Alguien hablaba mal de una persona muy exitosa. Decía que era arrogante, decía que era ambiciosa, decía que seguramente había conseguido todo por influencias. Y después de escucharlo durante varios minutos le hice una pregunta. ¿La conoces personalmente? La respuesta fue no. Entonces le pregunté: ¿sabes cuántos años trabajó para llegar ahí? Tampoco. ¿Sabes cuántos fracasos tuvo? No. ¿Sabes cuántas noches pasó preocupado? No. Y en ese momento comprendí algo. Muchas personas tienen opiniones extremadamente fuertes sobre historias que desconocen completamente. Y mientras gastan energía criticando a otros, dejan de invertir esa energía en mejorar su propia vida. Porque hay una diferencia enorme entre analizar y criticar. Analizar nos ayuda a aprender. Criticar muchas veces solamente nos ayuda a sentirnos superiores durante unos minutos. Pero no cambia nada. Por eso me gusta observar a las personas exitosas con curiosidad. No con resentimiento. No con admiración ciega. Con curiosidad. Preguntándome: ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hábitos desarrolló? ¿Qué decisiones tomó? Porque cada vez que transformamos la crítica en aprendizaje, comenzamos a crecer. Y eso me lleva a otro comportamiento que suele aparecer inmediatamente después: las excusas. Permítame decirle algo. Todos tenemos excusas. Todos. Yo también las he tenido. La diferencia es que algunas personas las escuchan y otras personas las cuestionan. Porque las excusas son extraordinariamente inteligentes. Siempre parecen razonables. Siempre parecen lógicas. Siempre parecen justificadas. Nunca dicen: estoy renunciando. No, dicen cosas mucho más elegantes. Dicen: no es el momento adecuado. Más adelante lo intentaré. Necesito prepararme un poco más. Todavía no estoy listo. Y así pasan semanas, meses, años, hasta que un día descubrimos que la oportunidad ya pasó. Hay una frase que me gusta mucho. Dice que puedes tener resultados o puedes tener excusas, pero rara vez puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Y cuando la escuché por primera vez me pareció demasiado dura. Sin embargo, con el paso de los años entendí la sabiduría que contiene. Porque cada vez que queremos hacer algo importante, nuestra mente produce inmediatamente una lista de razones para no hacerlo. Es un mecanismo de protección. Quiere mantenernos seguros, quiere evitar errores, quiere evitar riesgos, pero también puede impedir nuestro crecimiento. Recuerdo que muchas veces escucho personas decir: me gustaría iniciar un negocio, pero, me gustaría estudiar, pero, me gustaría cambiar de trabajo, pero, me gustaría aprender algo nuevo, pero. Y casi siempre lo más interesante no está antes del pero, está después, porque después del pero aparecen todas las razones que justifican la inacción, y algunas son reales. No estoy diciendo que no existan dificultades, claro que existen. La pregunta es diferente. ¿Las dificultades son un obstáculo o una excusa? Porque eso depende completamente de nuestra interpretación. Hay personas que utilizan los problemas como justificación para detenerse, y otras personas utilizan exactamente los mismos problemas como combustible para avanzar, y esa diferencia cambia destinos enteros. Ahora bien,
existe otro comportamiento que parece una virtud. Y precisamente por eso es tan difícil identificarlo. Estoy hablando de la necesidad constante de agradar a todo el mundo. Permítame explicarlo. Muchas personas viven tomando decisiones basadas en una pregunta silenciosa. ¿Qué pensarán los demás? Y poco a poco esa pregunta empieza a controlar su vida. Controla sus decisiones, controla sus proyectos, controla sus sueños, controla incluso la imagen que muestran al mundo. Porque tienen miedo de decepcionar, tienen miedo de incomodar, tienen miedo de generar críticas. Y entonces comienzan a adaptarse constantemente a las expectativas de otros. Hasta que un día ocurre algo muy extraño. Ya no saben realmente quiénes son, porque han pasado tanto tiempo intentando agradar que olvidaron escuchar su propia voz. Hay algo que aprendí observando muchas personas exitosas. No todas eran agradables para todo el mundo. No todas eran populares. No todas recibían aprobación constante. Pero tenían algo en común. Sabían lo que querían. Y estaban dispuestas a asumir el costo emocional de perseguirlo. Porque cualquier decisión importante generará opiniones. Siempre. No importa lo que hagas. Si avanzas, alguien te criticará. Si te detienes, alguien te criticará. Si cambias, alguien tendrá una opinión. Si permaneces igual, también. Entonces, llega un momento en que debemos decidir. ¿Vamos a construir nuestra vida según nuestros principios o según las expectativas de los demás? Y esa es una decisión profundamente importante, porque muchas personas sacrifican sus sueños intentando evitar críticas y terminan descubriendo que las críticas llegan de todas formas. Por eso en Japón existe algo que siempre admiré: la importancia del propósito. Cuando una persona tiene claridad sobre su propósito, las opiniones externas pierden parte de su poder. No desaparecen, pero dejan de controlar cada decisión. Y eso produce una enorme libertad. Ahora quiero hablarle de otro comportamiento que suele acompañar a todos los anteriores: la justificación constante. Porque una cosa es explicar, y otra muy distinta es justificar. Explicar nos ayuda a comprender. Justificar muchas veces nos ayuda a evitar la responsabilidad. Y la diferencia es enorme. Recuerdo escuchar personas decir: no lo logré porque soy demasiado joven. Después conocí jóvenes extraordinariamente exitosos. Entonces la excusa cambió: no lo logré porque soy demasiado mayor. Y luego conocí personas que comenzaron de nuevo después de los 50 años. Entonces aparecía otra razón: no lo logré porque soy inmigrante. Y después aparecía alguien que había llegado a un país sin conocer el idioma y construía algo extraordinario. Y poco a poco entendí algo: las justificaciones cambian, pero el mecanismo siempre es el mismo. Necesitamos proteger nuestra imagen. Necesitamos proteger nuestro orgullo. Necesitamos encontrar una razón que explique por qué no avanzamos. Porque reconocer que podríamos haber hecho más resulta incómodo, muy incómodo, pero también es liberador. Porque cuando dejamos de justificar constantemente nuestra situación, recuperamos algo muy valioso. Recuperamos el poder de transformarla. Y fue precisamente observando esta tendencia humana a justificarse, a culpar, a criticar y a vivir según las expectativas de otros, que descubrí dos comportamientos aún más silenciosos. Dos comportamientos que rara vez se reconocen públicamente, pero que han frenado el crecimiento de innumerables personas: la envidia y la falta de autenticidad. Y cuando comprendí cómo funcionan juntas, entendí por qué tantas personas pasan años intentando convertirse en alguien que en realidad no son. Permítame decirle algo: la envidia es uno de los comportamientos más difíciles de reconocer, porque casi nadie admite sentirla. Preferimos llamarla de otras maneras. La disfrazamos, la justificamos, la maquillamos, pero sigue estando ahí. Y lo curioso es que la envidia rara vez aparece cuando alguien fracasa. Aparece cuando alguien tiene éxito, cuando alguien consigue aquello que nosotros deseamos, cuando alguien logra una meta que todavía no hemos alcanzado, cuando alguien obtiene resultados que nos gustaría tener. Y ahí ocurre algo interesante. Tenemos dos opciones: podemos inspirarnos o podemos resentirnos. Y esa decisión cambia completamente nuestro crecimiento, porque la inspiración nos impulsa a actuar, mientras que la envidia nos mantiene observando. La inspiración pregunta: ¿qué puedo aprender de esta persona? La envidia pregunta: ¿por qué ella sí y yo no? Y aunque ambas preguntas parecen similares, conducen a lugares completamente distintos.
Recuerdo haber observado algo muy común. Cuando una persona comienza a destacar, inmediatamente aparecen críticas, aparecen comentarios, aparecen teorías, aparecen explicaciones, como si fuera más fácil cuestionar el éxito ajeno que construir el propio. Y eso es profundamente humano, pero también profundamente limitante, porque la energía que utilizamos criticando rara vez la utilizamos creciendo. Y mientras una persona dedica horas a observar la vida de otros, otra persona dedica esas mismas horas a mejorar la suya. Después de algunos años, la diferencia se vuelve inevitable. Por eso siempre me hago una pregunta cuando veo a alguien exitoso. No me pregunto si merece lo que tiene. Me pregunto qué puedo aprender de su recorrido. Porque incluso cuando no estoy de acuerdo con todo lo que hizo, siempre existe algo valioso que observar. Y esa actitud cambia completamente la perspectiva. Porque deja de convertir a otras personas en amenazas y comienza a convertirlas en maestros. Ahora bien, existe otro comportamiento que suele caminar muy cerca de la envidia, y es la falta de autenticidad. Permítame explicarlo. ¿Alguna vez ha conocido a alguien y sentido inmediatamente que estaba actuando? No necesariamente mintiendo, actuando, como si llevara una máscara, como si estuviera interpretando un personaje, como si estuviera intentando convertirse en aquello que cree que los demás esperan ver. Es una sensación extraña, pero casi todos la hemos experimentado. Y ocurre porque los seres humanos percibimos la autenticidad, la sentimos, la reconocemos. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva intentando ser la persona que otros esperan que sea? Piénselo, porque muchas veces pasamos años enteros adaptándonos a nuestra familia, adaptándonos a nuestros amigos, adaptándonos a nuestro entorno, adaptándonos a las expectativas de otros, hasta que un día dejamos de preguntarnos qué queremos realmente y empezamos a preguntarnos únicamente qué esperan los demás. Hay algo que aprendí observando personas verdaderamente admirables. No intentaban agradar a todos, no intentaban encajar en todos los grupos, no intentaban convertirse en alguien diferente dependiendo de quién estuviera observando. Simplemente eran ellas mismas. Y eso les daba una fuerza extraordinaria, porque cuando una persona sabe quién es, deja de gastar energía fingiendo, y toda esa energía puede utilizarla para crecer, puede utilizarla para construir, puede utilizarla para aprender, puede utilizarla para avanzar. Por eso siempre digo algo. Prefiero que algunas personas no estén de acuerdo conmigo por quien soy, a que me admiren por alguien que no soy. Porque una vida construida sobre máscaras siempre termina siendo agotadora. Y además genera un problema muy serio. Cuando actuamos durante demasiado tiempo, llega un momento en que nosotros mismos dejamos de saber quiénes somos realmente. Y eso nos aleja de cualquier posibilidad de crecimiento genuino. Porque el crecimiento siempre comienza desde la verdad. No desde la apariencia, no desde la imagen, no desde la actuación, desde la verdad. Ahora quiero hablar de un comportamiento que muchas personas utilizan sin darse cuenta como refugio, la timidez. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Ser tímido no es un problema. Ser introvertido no es un problema. Necesitar espacios de tranquilidad no es un problema. El problema aparece cuando utilizamos nuestra personalidad como una excusa para dejar de crecer. Porque son cosas completamente distintas. Recuerdo perfectamente mi adolescencia. Muchos creen que siempre fui una persona cómoda hablando frente a otros. La realidad es muy diferente. Hubo una época en que me costaba enormemente relacionarme. Me costaba expresarme. Me costaba acercarme a nuevas personas. Me sentía incómodo, inseguro, fuera de lugar. Y durante mucho tiempo pensé que esa era una limitación permanente. Hasta que comprendí algo. Mi personalidad podía explicar ciertas dificultades, pero no podía justificar mi inmovilidad. Porque una cosa es entender quién eres, y otra muy distinta es utilizarlo como excusa para no avanzar. Hay personas que dicen, así soy yo, y con esa frase cierran cualquier posibilidad de cambio. Pero la realidad es que todos estamos en construcción, todos. Nadie está terminado, nadie está completamente desarrollado. Nadie ha alcanzado su versión definitiva. Por eso me preocupa cuando escucho a alguien decir, yo soy así, porque muchas veces esa frase significa, no pienso crecer más, y el crecimiento siempre requiere cierta incomodidad, siempre. Por eso las personas que avanzan
no son necesariamente las más seguras, son las que están dispuestas a actuar incluso cuando sienten inseguridad. Y justamente eso nos lleva a otro comportamiento extremadamente común, el miedo a las opiniones de los demás. Permítame preguntarle algo. ¿Cuántas decisiones ha dejado de tomar por lo que otros podrían pensar? ¿Cuántos proyectos no inició? ¿Cuántas oportunidades dejó pasar? ¿Cuántas veces guardó silencio? ¿Cuántas veces renunció a una idea simplemente porque imaginó la reacción de otras personas? Es sorprendente cuánto poder entregamos a opiniones que muchas veces ni siquiera existen. Porque gran parte del tiempo no estamos reaccionando a críticas reales, estamos reaccionando a críticas imaginarias, historias que inventamos dentro de nuestra mente, escenarios que nunca ocurrieron, conversaciones que jamás existieron. Y sin embargo, esas historias terminan controlando decisiones reales. Hay algo que comprendí hace muchos años. Las personas siempre tendrán opiniones. Si haces algo, opinarán. Si no haces nada, también opinarán. Si triunfas, opinarán. Si fracasas, opinarán. Entonces llega un momento en que debemos decidir. ¿Vamos a vivir según nuestras convicciones o según los comentarios de los demás? Porque intentar satisfacer todas las opiniones es una tarea imposible y además extremadamente agotadora. Por eso las personas que construyen algo importante suelen compartir una característica. No ignoran completamente las opiniones, pero tampoco permiten que las opiniones dirijan su vida. Escuchan, reflexionan, aprenden y después toman sus propias decisiones. Y cuando observaba todas estas conductas, la envidia, la falta de autenticidad, la timidez convertida en refugio y el miedo constante a la opinión ajena, empecé a notar algo fascinante. Casi todas tenían una raíz común, la inseguridad. Porque una persona segura de sus principios no necesita compararse constantemente, no necesita fingir, no necesita esconderse, no necesita vivir buscando aprobación. Y fue precisamente al comprender esto que descubrí el último gran comportamiento que mantiene a muchas personas atrapadas durante años. Uno que parece una fortaleza, pero muchas veces es una debilidad disfrazada. La necesidad de controlarlo absolutamente todo. Y cuando entendí cómo funciona, comprendí por qué tantas personas trabajadoras nunca consiguen dar el siguiente gran paso en sus vidas. Porque existe una forma de pensar que al principio parece responsable, parece disciplinada, parece incluso admirable, pero que con el tiempo puede convertirse en una prisión. Estoy hablando de la necesidad de controlarlo todo. ¿Ha conocido a alguien que dice constantemente, si quiero que algo salga bien, tengo que hacerlo yo? Los demás no lo harán como yo. No puedo confiar en nadie. Nadie entiende las cosas como yo las entiendo. A simple vista parece compromiso, parece excelencia, parece responsabilidad, pero muchas veces es miedo. Miedo a delegar, miedo a confiar, miedo a depender de otros, miedo a perder el control. Y ese miedo termina limitando enormemente el crecimiento. Porque hay algo que debemos comprender. Ninguna gran construcción humana ha sido realizada por una sola persona. Ninguna. Las grandes empresas, las grandes organizaciones, los grandes proyectos, las grandes transformaciones, todas involucraron colaboración, todas involucraron confianza, todas involucraron personas trabajando juntas. Sin embargo, muchas veces nuestro orgullo nos convence de que debemos cargar con todo solos, y eso termina agotándonos. Recuerdo haber observado algo muy interesante. Las personas que permanecen estancadas durante años suelen repetir una frase: nadie me ayuda. Pero cuando observas con atención descubres algo curioso. Muchas veces tampoco permiten que nadie las ayude, porque corregían todo, controlaban todo, desconfiaban de todo, y poco a poco terminaban construyendo una vida donde todo dependía exclusivamente de ellas. Eso puede funcionar durante algún tiempo, pero difícilmente funciona durante toda una vida. Porque los seres humanos fuimos diseñados para cooperar, fuimos diseñados para aprender unos de otros, fuimos diseñados para apoyarnos. Por eso, una de las mayores señales de madurez no es hacerlo todo solo, es saber cuándo pedir ayuda, es saber cuándo confiar, es saber cuándo construir junto a otros. Y cuando una persona aprende eso, su capacidad de crecimiento se multiplica. Ahora quiero que observe algo. Hemos recorrido un camino largo, hemos hablado de la culpa, hemos hablado del orgullo, hemos hablado del miedo, de la comodidad, de las excusas, de la necesidad de agradar,
de la envidia, de la falta de autenticidad, del miedo a las opiniones y de la obsesión por controlarlo todo. Y si presta atención, notará algo muy interesante. Ninguno de estos comportamientos tiene relación directa con el dinero, ninguno. Y sin embargo pueden determinar completamente nuestro futuro económico. Porque la riqueza rara vez es un problema exclusivamente financiero. La riqueza suele ser una consecuencia. La consecuencia de hábitos. La consecuencia de decisiones. La consecuencia de comportamientos repetidos durante años. Por eso cuando alguien me pregunta, Yokoi, ¿cuál es el secreto para tener éxito? Siempre siento que la pregunta está incompleta. Porque la mayoría quiere saber qué debe hacer. Pero muchas veces la pregunta más importante es otra. ¿Qué debe dejar de hacer? Porque crecer no siempre consiste en añadir cosas nuevas. A veces consiste en eliminar aquello que nos está frenando. Y esa es una reflexión profundamente importante. Porque muchas personas pasan toda la vida buscando oportunidades, buscando estrategias, buscando fórmulas, buscando respuestas, sin darse cuenta de que el principal obstáculo no está afuera, está dentro. Y quiero aclarar algo, no digo esto para que se culpe. Todo lo contrario, lo digo porque es una buena noticia. Porque si el problema estuviera únicamente afuera, tendríamos muy poco control. Pero si parte del problema está dentro de nosotros, entonces también está dentro de nosotros la posibilidad de cambiarlo. Y eso es esperanzador, porque significa que no necesitamos esperar un gobierno perfecto. No necesitamos esperar una economía perfecta. No necesitamos esperar circunstancias perfectas. Podemos empezar ahora con lo que tenemos, con lo que somos, con la realidad que enfrentamos hoy. Hay algo que aprendí observando durante años la cultura japonesa. La disciplina no consiste en hacer cosas extraordinarias una vez. Consiste en hacer cosas ordinarias correctamente durante mucho tiempo. Y precisamente por eso las personas exitosas rara vez parecen extraordinarias cuando las observas de cerca. Simplemente tienen hábitos extraordinariamente consistentes. Mientras otros buscan excusas, ellas buscan soluciones. Mientras otros buscan culpables, ellas buscan responsabilidades. Mientras otros esperan el momento perfecto, ellas empiezan con lo que tienen. Y después de algunos años, la diferencia se vuelve imposible de ignorar. Porque el tiempo amplifica todo. Amplifica nuestros hábitos. Amplifica nuestras decisiones. Amplifica nuestros comportamientos. Amplifica nuestras excusas. Y también amplifica nuestra disciplina. Por eso quiero dejarle una última reflexión. Imagine que nos encontramos nuevamente dentro de 5 años y que podemos observar su vida, sus finanzas, sus relaciones, su crecimiento personal, sus resultados. La pregunta no es qué habrá cambiado, la pregunta es qué comportamiento comenzó a cambiar desde hoy para que esos resultados fueran diferentes. Porque el futuro rara vez se transforma por un acontecimiento espectacular. Generalmente se transforma por pequeñas decisiones repetidas cada día. Y quizás esa sea la enseñanza más importante de todas. No necesita convertirse en una persona completamente diferente para construir una vida mejor. Necesita identificar aquello que le está frenando y tener el valor de corregirlo. Un comportamiento a la vez, un hábito a la vez, una decisión a la vez. Porque así es como ocurre el verdadero crecimiento. Lentamente, silenciosamente, pero de forma extraordinariamente poderosa. Y ahora quiero escucharle. ¿Cuál de estos comportamientos cree que ha tenido el mayor impacto en su vida? Déjeme su respuesta aquí abajo en los comentarios. Me encantará leerla. Y si este video le hizo reflexionar, compártalo con alguien que esté trabajando por construir un mejor futuro. Tal vez esta conversación llegue a la persona indicada en el momento indicado. Y por supuesto, si le interesan los temas de disciplina, mentalidad japonesa, crecimiento personal y desarrollo humano, lo invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Porque cada semana seguimos aprendiendo juntos cómo construir una vida con más propósito, más sabiduría y más libertad. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerde algo que nunca debemos olvidar. El éxito no siempre depende de lo que nos falta. Muchas veces depende de aquello que estamos dispuestos a dejar atrás. Nos vemos en el próximo video.